Bien, hermanos, damos gracias al Señor por tenernos hoy aquí otra vez, adorando su nombre, estudiando la palabra, viéndonos las caras unos a otros, porque somos una familia, la familia de la fe, el pueblo creyente sobre la tierra. Bien, hermanos, hoy tenemos un momento especial. Y de eso voy a hablar en el mensaje. Resulta que el pasado lunes tuve una reunión de pastores en la ciudad y un hermano pastor de una iglesia en Curití, Santander, un hermano que está muy enfermo, es un hombre de Dios, pero tiene una enfermedad que llaman huérfana, porque las piernas han empezado a no funcionar. Eso tiene una relación con el cerebro y es un asunto complicado. Y él dice, cada vez que yo me subo al púlpito, siento que me caigo, desfallezco. Estoy preocupado tanto por la iglesia donde soy pastor como también por otra iglesia que lleva unos 4 o 5 años en San Gil. Y por otra también que está funcionando, que está en Bucaramanga. Entonces él le dijo a los pastores que si sabíamos nosotros de algún joven, de alguien que tenga como llamamiento al ministerio, que pudiera de pronto ayudar en esas ciudades, que hubiera estado preparándose. Y los pastores, pues todos nos mirábamos a la cara y todos dijimos, no, eso es muy difícil. Pareciera que hubiera una crisis vocacional. Pareciera que a la juventud no le llama la atención esto de ser pastor. Prefiere ser ingeniero, médico, administrador, negociante, pero eso de pastor no. Aunque algunos dicen que también es un negocio, ¿no? Por esa razón llegamos a pensar que eso sí es una crisis. Y debemos orar para que Dios levante líderes jóvenes. Para que Dios levante líderes jóvenes, porque nosotros los pastores somos seres físicamente mortales. Morimos y tenemos que dejar el lugar y otro tiene que ocupar el lugar. Bueno, de manera que estemos orando todos por esa necesidad que hay en la obra de Dios. Jóvenes que respondan al llamado de Dios a ser pastores y líderes. Y a veces eso comienza en la iglesia. Ahí comienza el llamamiento. Ahora, en meses pasados y durante varias escuelas dominicales, nosotros estuvimos estudiando la conveniencia en la iglesia de tener ancianos. Y estuvimos explicando qué es un anciano. Recordemos que dijimos que generalmente hay dos clases, anciano ministro y anciano laico. Anciano ministro es el que está de tiempo completo, como en el caso mío. Y anciano laico es el que es un pastor, pero tiene un trabajo afuera de la iglesia. O es profesor, o es negociante, o es industrial, o es abogado, cualquier cosa, pero está sirviendo en la iglesia en la calidad de anciano, de pastor. Y nosotros estuvimos examinando por qué es necesario nombrar ancianos. Porque este es un concepto nuevo entre los bautistas en algunos. Pero siempre las iglesias que uno ha visto, mayormente hay un solo hombre al frente, el pastor.
Y él a veces delega en otros hermanos algunas tareas y en comisiones, pero él es el único. Y nosotros estudiamos cómo en la Biblia, en el Nuevo Testamento, no era así, sino que las iglesias tenían ancianos o varios pastores, predicadores, maestros. Entonces, si nosotros nos hacemos la pregunta, ¿por qué nombramos ancianos? La respuesta es sencilla, porque beneficia al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y porque eso nos hace bíblicamente responsables. Cuando un pastor tiene otros pastores compañeros de trabajo, eso lo ayuda a vivir responsablemente, a ejercer un liderazgo con fidelidad. Y al compartir la autoridad espiritual con otros pastores, protege al pastor de tener un señorío equivocado sobre la congregación. Generalmente cuando en una iglesia hay un solo pastor, él es amo y señor. Amo y señor. Y a veces se exceden. Pero cuando hay varios, la cosa es diferente, porque es que cada uno tiene que cuidar la espalda del otro. Y nos hace bíblicamente responsables. También es benéfico para el cuerpo de Cristo porque hay más sabiduría. Hay más sabiduría para tomar decisiones entre varios pastores que entre un solo pastor. La Biblia tiene varios ejemplos sobre esto de la sabiduría. Por ejemplo, en Proverbios 11:14, muy rápidamente, Proverbios 11:14. Mire lo que dice el libro de la sabiduría, dice Proverbios 11:14, dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Y podemos decir caerá la iglesia. Si la iglesia no tiene una dirección sabia, se cae la iglesia. Dice, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Entonces, cuando hay varios al frente en la iglesia, entonces ya se reúnen, analizan, piensan, debaten y toman decisiones. Y hay varios consejeros. Pero cuando es un solo hombre, lo único que puede es acogerse, pues obviamente al Señor para que ojalá no lo ayude a no cometer algún error. Pero también porque hay equilibrio. Beneficia a la iglesia porque hay equilibrio. Ningún hombre tiene todos los dones necesarios para edificar la iglesia. Pero cuando hay una pluralidad de ancianos o varios ancianos, pastores, eso ayuda a la iglesia a tener hombres con dones diferentes de liderazgo y entonces se complementan. Entonces, Dios me ha dado a mí unos dones, unas capacidades para poder ser pastor. Pero a otro hermano le ha dado otros dones que yo no tengo. Y a otro hermano le ha dado otros dones que yo no tengo ni él tampoco tiene. Pero cuando todos tres trabajamos juntos, nos complementamos todos. Y entonces hay un equilibrio en el desarrollo del trabajo. Pero también porque hay un reparto de las cargas. Dios no quiere que un solo hombre sea el que cuida y dirige la iglesia. Inclusive un pastor, por más inteligente y preparado que sea, solo no puede a veces responder por el cuidado de la iglesia de una manera completa. Y si la iglesia es grande, peor. Entonces uno cuando lee el Nuevo Testamento y ve el trabajo del apóstol Pablo y el desarrollo de la iglesia, uno se da cuenta que habían ancianos pastores, varios en las iglesias, que se repartían el trabajo de la iglesia.
Y también beneficia al cuerpo de Cristo porque es un ejemplo para la iglesia. Cuando hay varios ancianos o pastores, una pluralidad, cuando el número es plural, eso muestra que la obra del ministerio no está reservada a unos pocos, porque todavía nosotros estamos en un país católico, romano, por idiosincrasia, por cultura. Todos hemos sido levantados así, bueno, la mayoría. Y entonces uno tiene en la cabeza al cura. Y uno en la iglesia católica veía al cura, con su sotana negra, como la autoridad y como el que decide, y a veces decide no solo en la iglesia, sino decide en el pueblo y decide en la ciudad. Pero en la iglesia protestante, en la iglesia cristiana, en la iglesia evangélica, es diferente, porque el liderazgo no está reservado a uno o a dos personas. Hay otros hermanos que aunque tienen una profesión secular, es decir, aunque son ingenieros, abogados, médicos, negociantes, industriales, y están en la iglesia, ellos se dan cuenta de la necesidad de servir al Señor y pueden ser nombrados como líderes de la iglesia, y eso ayuda a madurar a la iglesia y a darse cuenta que el trabajo en la obra del Señor es de todos, no de uno solo. Ahora, hay algunas responsabilidades, tanto para los pastores como para la iglesia. Miremos primero las responsabilidades de parte de los ancianos o por parte de los ancianos. Ser anciano no es un oficio protocolario, es decir, no se trata de nombrar un cargo como para decir que somos bíblicos. No, es un servicio al Señor muy serio. Primero es un llamamiento divino. Si hay un asunto en el cual necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, es en en saber quién es aquel al que el Señor ha llamado. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Cuando el falso apóstol Judas Iscariote murió ignominiosamente, los apóstoles se reunieron para nombrar un sucesor. Eso está en Hechos de los Apóstoles 1:23. Miremos Hechos de los Apóstoles 1:23. Hechos 1:23. Entonces ya Judas ha traicionado al Señor y se ha ahorcado. Y entonces se reúnen los apóstoles y dice el versículo 23 que ellos estaban buscando a alguien que reemplazara a Judas Iscariote. Por ejemplo, en el versículo 21, un poco antes dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos en la iglesia: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Esos dos hombres. La iglesia empezó a mirar quién podía reemplazar a Judas, el traidor, y se dio cuenta de estos dos. Ahora, recordemos, si seguimos abajo en el versículo 26, dice: y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías. Es decir, habían dos, la iglesia tiene que nombrar a uno. Echan suertes. Y la suerte cae sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Ahora,
Recordemos que todos los apóstoles eran judíos en este momento. Y como judíos ellos tenían la costumbre de echar suertes. Era una costumbre de ellos, como nosotros los colombianos tenemos nuestras costumbres. ¿Y qué era eso de echar suertes? En Proverbios 16:33, Proverbios 16:33, hay una alusión a este asunto. Proverbios 16:33. Hay un proverbio allí, dice lo siguiente, dice, la suerte se echa en el regazo. ¿El regazo qué es? Es como el seno o el lugar donde el principal está haciendo este ejercicio. Mas de Jehová es la decisión de ella. Ahora, los judíos usaban unas piedritas con los nombres y las echaban en una bolsa y luego alguien metía la mano a la bolsa y sacaba una y así se decidía el nombre. Eso es suerte. La suerte aquí le tocó a uno. Así que echar suerte no era acudir a la brujería para saber cuál era la voluntad de Dios. Eso lo hacían los judíos en esa época. Hoy nosotros no hacemos eso porque es que la Biblia no nos autoriza a hacer eso. Nosotros no somos judíos. Nos autoriza a orar en la iglesia para ver quiénes son los que van a ocupar los cargos de pastores. Y creo que fue el Espíritu Santo el que mostró a estos hombres como idóneos para tomar el oficio de Judas. Por eso en el versículo 24, ¿qué dice? Después de que tienen a estos dos hermanos para saber cuáles son, dice que ellos oraron. Y orando dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Entonces deciden, por medio de esa especie de juego que se llama suertes, que no es brujería, oraron. Y eso nos debe servir a nosotros para nombrar nuestros ancianos. Entonces, lo primero, este asunto de ser pastor es un llamamiento divino. No puede ser de otra manera. Dedicarse uno a predicar la palabra del Señor cuando uno puede dedicarse a los negocios y ser millonario, de pronto. Es un llamamiento eclesiástico también, además de un llamamiento divino. ¿Por qué decimos que es un llamamiento eclesiástico? Porque Dios nos llama como pastores, pero la iglesia a la cual servimos nos confirma. Es la iglesia la que nos confirma. Por tanto, somos responsables a la iglesia a la cual servimos. Dios me ha llamado a mí. La iglesia dijo, sí, queremos que usted es el pastor. Me ordenaron. Yo tengo ahí en la oficina un certificado de ordenación. Cuando varios pastores de la ciudad vinieron y tuvimos un culto, y ellos me ordenaron como pastor y la iglesia dijo, sí, este es el hombre. En el caso de los ancianos laicos, o sea, los que no dependen económicamente de la iglesia, de los pastores que tienen un trabajo secular, aunque no disponen del mismo tiempo que el anciano ministro, como el caso mío, ellos deben entender que Dios los llama a sacar de su tiempo para servir a los hermanos en la fe. Claro, no se le va a exigir lo mismo que al anciano ministro, pero deben ser disciplinados en el manejo de su tiempo para cumplir con aquellas tareas que se les encomiende a esos hermanos que la iglesia nombra. Eso hay que entenderlo y tenerlo claro.
Dios nos llama, la iglesia nos confirma. Si la iglesia no me confirma, no puedo. Si la iglesia me confirma, pero Dios no, tampoco puedo. Ahora, por parte de la iglesia, ¿qué se necesita? Ampliando más esto, además de que ordena a los pastores y los acepta y los aprueba. Por parte de la iglesia se necesita cooperación. La iglesia debe cooperar y someterse gozosamente al liderazgo de los pastores. Y tenemos varias exhortaciones en la Biblia. Una está en Hebreos capítulo 13, versículo 17. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Miren lo que dice el autor, inspirado por el Espíritu Santo. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Una palabra dura, la misma que se usa para el matrimonio, cuando le dicen a la mujer sujetes a su marido. En el amor de Cristo, claro. Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Y esa palabra que en el griego se usa para obedecer a vuestros pastores, trae la idea también de que hay que obedecer a los pastores porque ellos nos guían. Son sus comandantes, tienen autoridad sobre ustedes. ¿Por qué? Dirigen la iglesia, cuidan de los miembros. Dios los ha puesto ahí, por eso hay que obedecerlos. Si los pastores cumplen con su misión, es deber de los miembros respetarlos y obedecerlos. Los miembros no deben rebelarse contra la autoridad que Dios les ha dado, porque es Dios el que nos ha llamado a este trabajo. Y por eso el Señor dijo que los pastores son como sus representantes. Juan 13:20 es un versículo muy interesante, precioso. Juan 13:20, que confirma lo que estoy diciendo. En Juan 13:20, mire lo que el Señor dijo. Antes de la traición de Judas, dijo, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El pastor, si Dios lo ha llamado, es como Jesucristo mismo, aunque no es igual a él, pero es el representante de Cristo, a quien hay que atender. Por eso obedecer a un pastor es casi igual que obedecer a Cristo, si está haciendo bien el trabajo. No hay nada más desalentador para nosotros los pastores que tener oposición de aquellos a quienes nosotros servimos con toda nuestra fuerza. Por eso en las iglesias, cuando hay oposición y Satanás levanta a algunos que se oponen contra el pastor, hieren su corazón, lo afectan dolorosamente, y eso es algo muy desalentador. Pero también hay otro versículo sobre este asunto de lo que la iglesia tiene que hacer sobre este asunto de la cooperación, y está en 1 Timoteo 15:19. 1 Timoteo 15:19. En 1 Timoteo 15:19. Perdón, 5. 1 Timoteo 5:19. 5:19. Dice aquí lo siguiente.
Dice, contra un anciano, y aquí con la palabra anciano es pastor, no anciano de edad, porque arriba mire lo que dice en el versículo 17, los ancianos que gobiernan bien. Pero nos interesa el 19. Contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Esta es una exhortación a tener cuidado con lo que se habla de un pastor. Si no, el Señor no lo hubiera dejado escrito. Si alguien le viene a usted con alguna acusación sobre el pastor, murmuración o chisme, su tarea no es agrandar la oreja y ponerse a escuchar, a veces con agrado, sino que usted tiene que preguntar si lo que le están diciendo es cierto. Todos tenemos derecho al debido proceso, y mucho más un anciano. Y a veces en las iglesias somos sueltos de lengua y hablamos lo que no tenemos que hablar contra los pastores. Ahora, es verdad que cuando una iglesia no ha estado acostumbrada a un solo pastor, como por ejemplo esta, ¿no? Le cuesta entender que realmente el modelo bíblico es mejor tener, según el modelo bíblico, es mejor tener varios pastores, ancianos. Y quizás a una iglesia le cuesta trabajo entenderlo al comienzo, porque la iglesia lo quiere a uno, quiere a su pastor y no quiere cambiarlo por nadie. Eso lo entendemos. Pero estamos mostrando cómo la voluntad de Dios es mejor de un equipo. Y es por eso que si no hay una intención sincera y un esfuerzo en cooperar con los pastores de la iglesia, no hay razón entonces para elegir ancianos que guíen y ayuden en la congregación. Es una pérdida de tiempo si la iglesia no está lista a aceptar a sus líderes. ¿Qué sacamos con nombrar aquí un líder si la iglesia no se va a someter? No ha leído todos estos versículos que hemos leído nosotros. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Ahora, si se llega a dar el caso de que hayan ancianos, pastores, dirigiendo en una manera pecaminosa y no bíblica, porque eso es otra cosa triste, ¿no? Que está pasando. Pastores que caen en adulterio, se roban la plata, hay tantos pecados. Si eso llega a pasar, la iglesia tiene toda la autoridad para llamarlos al orden. Dentro del debido proceso, vamos a averiguar si es cierto que este anda con otra. Vamos a averiguar si es cierto que este se robó la plata. ¿O será que la contabilidad está mal hecha? Y después de comprobar eso, en casos extremos, la iglesia lo puede destituir al pastor. A mí me pueden destituir, así lleve los años que lleve. Pero si los ancianos son hombres probos, aptos para enseñar, sanos en la fe, la iglesia está obligada a respetarlos y sujetarse a ellos porque son su guía espiritual. Ahora, a veces sucede en las iglesias que a pesar de todo esto, hay miembros que son revoltosos, guerrilleros en el sentido espiritual, ¿no? Subversivos. No les entra la razón, no cooperan. Y esas personas son un peligro para la unidad de la iglesia. Y terminan a veces arruinando la iglesia. Y esas personas a veces es mejor aconsejarles que se busquen otra iglesia,
porque si no terminan dividiendo la iglesia y acabando con ella. Pablo el apóstol lo hizo. Otro asunto, hermanos. Hace unos años yo tenía mis aprehensiones sobre este asunto de la iglesia, ¿no? Y hay muchos pastores bautistas que tienen sus aprehensiones. A mí un pastor me decía, a mí no me gusta tener diáconos en la iglesia. Diácono quiere decir el que sirve, los servidores. A mí no me gusta tener diáconos en la iglesia porque se crecen y después ellos son un problema. Y otro dice, no, yo no traigo otro pastor al lado mío porque me hace el cajón, ¿no? Y entonces muchas iglesias tienen, el pastor cuida su territorio. Y hace unos años yo tuve mis aprehensiones sobre este asunto debido a una experiencia que pude observar en una iglesia bautista aquí en Bogotá. Y no voy a decir cuál. Resulta que en esa iglesia nombraron 7 ancianos. El pastor cayó en adulterio con una mujer del tesorero, como que era. En todo caso, ella iba mucho a la oficina de él y por ahí un día la arrinconó en la oficina y bueno, y entonces se supo y lo votaron. Y la iglesia dijo, no vamos a tener un solo pastor, vamos a tener 7. Nombraron 7 pastores. Yo estaba recién salido del seminario y estuve en una reunión con esos 7 pastores, 7 ancianos. Pero ¿qué observé? Pasado un mes, ya estaban peleando entre ellos debido a su inmadurez. Hubo intrigas, envidias, egoísmo, competencia. Y finalmente salieron en desbandada. Todos, y la iglesia tuvo la necesidad de nombrar nuevamente un solo pastor. Y ahí están con un solo pastor. Por la inmadurez de nosotros, los miembros de la iglesia. Pero mira, hermanos, si nosotros logramos funcionar teniendo en mente el servicio a nuestro Señor, esta iglesia puede llegar a ser un modelo para otras iglesias. Y no sobra decir que hay veces que el pastor se ha muerto, o ha pasado algo, o se ha ido, y qué problema para conseguir un pastor en la iglesia, hermano. Hay una iglesia aquí en Bogotá que tiene ya más de 10 años y no logra conseguir a nadie. Es decir, no sé, es difícil. Además de eso, hermano, cuando la iglesia nombra a estos hermanos, tiene que tener en cuenta un aspecto que se llama la rotación. Y es que nombra a los ancianos pastores por un periodo nomás. Y en ese periodo también los prueba a ver cómo resultan. Luego salen y entran otros. Hay una rotación de ancianos pastores. Y eso protege a la congregación de una sobredependencia sobre algunos líderes laicos. Y el apóstol Pablo le pasó lo mismo, ¿no? Y es cuando los hermanos empiezan a enamorarse de uno de ellos, de los ancianos pastores. No es que a mí me gusta es como él predica. No es que a mí me gusta es como él aconseja. No es que él. Pues a los 2 años la iglesia lo rota. Lo saca y mete a otro para que no genere sobredependencia en esa persona. Y la iglesia tiene que estar orando y mirando a ver cómo nombra nuevos líderes. A medida que va creciendo, a medida que el Señor le va dando el crecimiento. Ustedes jóvenes, el Señor los necesita. La iglesia los necesita a ustedes. Y si Dios le ha inquietado en su corazón, usted debe de manifestar y servir al Señor. El Señor lo necesita.
A veces he hablado con algunos padres que tienen niños pequeños y yo sé que es en chiste, ¿no? Entonces llegan a veces, algunos han llegado y me dicen, mire, es que él me dijo que quiere ser pastor. Entonces yo le digo, ah, bueno, muy bien, usted me va a reemplazar a mí. Le digo al niño de 5, 6, 7 años, ¿no? Ojalá, hermano, sea así. ¿Estamos listos, hermanos, para avanzar hacia una iglesia bíblica, como lo dice aquí la Escritura? Una iglesia que crece espiritualmente, madura espiritualmente. Y bueno, si crece en número, pues ya esa es la voluntad del Señor también y también tendremos ese reto. Pero sobre todo una iglesia más madura, más instruida en las Escrituras, más fiel y comprometida, más santa una iglesia, que sea un verdadero testimonio. Si eso es así, yo me alegro porque usted forma parte de esta visión, de esta idea que tenemos aquí en la iglesia. Entonces, mire, hermanos, como dice un coro, hoy es el día de pasar a ejecutar esto que acabo de predicar y que nosotros ya hemos hablado.